Bienvenidos, buenas a todos. Como decía, algunos alumnos, exalumnos, otros no tanto, profesores. Bienvenidos a todos. Y, en primer lugar, me gustaría hacer un ligero speech de por qué estamos aquí y qué hacemos en HP, en Sant Cugat y tal. Bruno nos va a hacer una presentación de posibles aplicaciones en el ámbito naval y futuribles, ¿vale? Y presentar un poco el site, HP en Barcelona y HP en general. Como algunos sabéis, yo estoy aquí también de profesor asociado. Estudié aquí desde el 2012 hasta el 2019 prácticamente, entre grado, máster y ahora estoy dando clases a algunos de vosotros. Y además trabajo en HP también. Entonces, desde hace muchos años siempre me había gustado el poder unir los dos mundos, ¿no? Y cómo la tecnología que ya tenemos es capaz de ayudar al ámbito naval y todo el mundo marino en general. Y creo que después de varias conversaciones y mucho trabajo detrás, podemos decir que es el resultado y espero que esta presentación sea el principio de algo más y hasta dónde podemos llegar con la tecnología y con vosotros, que vais a poder empezar a diseñar pensando en el futuro y en las nuevas formas de hacerlo, ¿vale? Entonces, bueno, sin más dilación, os presento a Bruno, que es la aplicación de MEA. Trata de buscar aplicaciones y nuevas aplicaciones con nuestra tecnología y cómo poderlas desarrollar para el futuro también. Muchas gracias, Eric. ¿Te puedes asegurar de que se está proyectando en el vídeo? Sí. ¿Será que está, ¿no? Vale. Bueno, pues eso, muchas gracias por haber venido y también gracias al equipo de la Escuela de Naval por haberme invitado para esta sesión. Como bien dice Eric, al final somos compañeros de equipo en HP. Es una empresa, creo que conocida, básicamente por la parte del mundo del computing, la parte de PCs, y también por la parte de impresoras. Normalmente pues, se nos suele conocer por las impresoras tanto de oficina como de escritorio, pero también tenemos muchos productos que están en el ámbito industrial, ¿vale? Estamos mucho en sectores que llamaríamos de gran formato, cartelería, etiquetas y demás, mundo gráfico, ¿vale? Pero también es cierto que es menos conocido que prácticamente hace unos, 7 o 8 años entramos en el mundo de la fabricación aditiva. Entonces, bueno, es esto. Perfecto. Como comentaba, simplemente presentar el equipo de HP. Aquí tenemos tanto a Pablo Domínguez como también a Eric, y también tenemos a nuestro compañero Jacobo aquí en la segunda fila por parte de HP. Luego, cuando terminemos, o durante la sesión, os podéis acercar. Tenemos un montón de ejemplos sobre la mesa y podéis discutir con nosotros, o nos podéis preguntar cualquier duda que tengáis y podemos hablar sobre lo mismo, ¿vale? También tenéis los datos de contacto de Jacobo en caso que lo necesitéis, y también tenéis los míos, aquí, como dice Eric, mi nombre es Bruno. Actualmente soy responsable o director del equipo de desarrollo de aplicaciones para el equipo europeo. También lidero el equipo de sudeste asiático. Me uní a HP hace aproximadamente 7 o 8 años, justo al inicio o unos meses antes de que se iniciara lo que sería el negocio de la fabricación aditiva. Hay una historia bastante interesante sobre el negocio que la voy a contar en un minuto de cómo se inició, ¿vale? Porque también a veces es interesante entender cómo este tipo de iniciativas se gestan, ¿no? Y cómo se lanzan al mercado con cierto tipo de productos. Mi conocimiento no es en el sector naval, es algo que es bastante parecido, pero en el sentido opuesto. Yo soy ingeniero aeroespacial de carrera y también ingeniero de materiales. Tengo unos 20 años de experiencia aproximadamente a día de hoy y, como digo, los 7 o 8 últimos años estoy en HP y actualmente pues, soy el responsable europeo del equipo de desarrollo de aplicaciones. Como digo, esta presentación está hecha exclusivamente para vosotros. Si en algún momento tenéis alguna pregunta, alguna duda, pues
Podéis levantar la mano, podéis interrumpir, intentaremos responder vuestras cuestiones. Pero también, como os digo, al final de la sesión yo creo que vamos a tener tiempo de sobra como para que podáis acercaros todos, podemos hablar sobre aplicaciones, sobre piezas que están sobre la mesa y podamos intentar, digamos, pues, contestar pues, estas dudas que podáis tener o esas inquietudes, ¿de acuerdo? Y qué mejor que empezar que simplemente contaros cómo se inicia, digamos, el negocio de la aditiva en HP. Y qué menos que empezar contando quiénes son los fundadores de HP, ¿vale? Si no lo sabíais, HP son las siglas de los dos fundadores de la empresa que básicamente se fundó hace 85 años, ¿vale? Es la primera empresa que se lanzó en California y que fue, digamos, el inicio de lo que sería el Silicon Valley. Fueron Bill Hewlett y Dave Packard, como veis en pantalla, eran dos ingenieros, decidieron hacer un producto, en este caso un osciloscopio que vendieron a Walt Disney en aquel entonces, ¿vale? Y de ahí la empresa empezó a crecer y a día de hoy la empresa no pertenece a la familia, son algunos de ellos todavía son accionaristas o como se dice. Son todavía participantes de la empresa, pero no son dueños de la misma, ¿vale? A día de hoy la empresa, digamos, es pública. Y básicamente la empresa se separó hace 7 años en dos empresas. Una que se quedó con el nombre de los fundadores, Hewlett Packard Enterprises, que se dedica básicamente al mundo del software. Y otra que se quedó con las siglas HP Inc., que es donde estamos nosotros. Esta parte, la parte de HP Inc., básicamente se quedaría con la parte del hardware. Es la empresa que vende PCs, vende impresoras y, en este caso, también impresoras 3D, ¿vale? Para que os hagáis una idea. También es cierto que se separó en dos empresas, a 50% de negocio, todavía seguimos hermanados, ¿vale? Todavía seguimos teniendo ciertos digamos, relaciones entre ambas empresas. Algo importante que contaros es que HP tiene un centro en Sant Cugat, aquí cerca de Barcelona. Es un centro que, para vuestra información, es el centro de I+D más grande de HP fuera de Estados Unidos, ¿vale? Básicamente, no sé si es el segundo o el tercero más grande de I+D. Este centro se inauguró básicamente hace alrededor de 35 años como un centro de producción de impresoras de escritorio. Y poco a poco fue cogiendo, con los años que se fueron pasando, fue cogiendo un poco la responsabilidad de desarrollar algún tipo de negocio, en concreto lo que llamaríamos las impresoras de gran formato, lo que llamaríamos los plotters, para hacer pues, planos de gran formato o hacer, digamos, cartelerías o fotografías, etcétera, etcétera, ¿vale? Y hace unos años, y esta es la curiosidad que intentaré contaros ahora mismo, también fue el inicio aquí del negocio de la fabricación aditiva, ¿vale? Todo el I+D, o el 90 y mucho % del I+D que se realiza dentro del negocio de la aditiva se desarrolla en Barcelona. Hay ciertos elementos que se siguen haciendo en otras sedes, en Estados Unidos, como Portland o San Diego, ahora ya no, pero en otros centros. Y, como digo, casi todos hacia aquí. Y, de hecho, el responsable mundial del negocio está aquí. Y también el responsable mundial de I+D también está aquí, en Barcelona. Estáis invitados, si algún día tenéis curiosidad de poder acercaros. Hacemos muchísimos eventos que publicitamos por redes como LinkedIn y demás. Os podéis apuntar, podéis contactar con nosotros y os lo enseñamos, porque es un centro que merece la pena, digamos, ver, ¿vale? A día de hoy somos alrededor de 4.000 empleados. En realidad, habremos unos 2.300, 2.400 que seremos directos empleados de HP y habrá unos 1.300 aproximadamente que sean empleados, digamos, que van a través de contratas. Es un centro mundial y es el centro de referencia para toda Europa, ¿vale? Es el centro de demostraciones y donde se encuentran los responsables, digamos, de los negocios de Europa. Luego, es un centro donde hay muchas nacionalidades representadas y muchas veces por los pasillos lo que se habla es inglés, ¿vale? Es bastante interesante. Y luego lo que quería contar precisamente es sobre el inicio del negocio de HP en la aditiva. Básicamente, contado en breves minutos, es HP intenta introducirse en el mundo de las 3 dimensiones, ¿no? Pasar de 2 dimensiones a 3 dimensiones hace aproximadamente 12-13 años, en el año 2010, 2012 aproximadamente. Y en aquel entonces lo que intentó hacer es, con una pequeña inversión muy pequeña,
intentar comprobar cómo era ese mercado, ¿no? Si era un mercado que tenía sentido o no. Para ello lo que hizo fue prácticamente hablar con una tercera empresa, con una OEM, aquel entonces un fabricante de maquinaria de impresión 3D, y licenciar sus máquinas poniendo la chapa de HP, logo de HP encima, y vender y ver qué sentido tenía aquel negocio. Básicamente hicimos esto, o la empresa hizo esto, y prácticamente 1 año y medio después decidió abandonarlo, porque el tamaño de negocio que había detrás o cómo se estaba, digamos, siendo aceptado esa adopción en el mercado, en la industria, no era suficiente para una empresa del tamaño de HP. No obstante, dejaron, digamos, 2 o 3 ingenieros aquí en Barcelona para empezar a buscar una tecnología que fuera disruptiva, algo que fuera algo que cambiara, digamos, el método de juego, ¿no? Encontraron algo y en 2014-2015 tuvieron una notificación desde, digamos, las altas esferas, ¿no? Desde dirección general, que necesitaban, pues eso, en 1 año y medio entrar en el negocio de la fabricación aditiva. Como sabían que habían esos 3 ingenieros más o menos en Barcelona que estaban trabajando en ello, le dieron carta blanca y prácticamente en 1 año y medio, fondos ilimitados, pues hicieron entre comillas, ¿no? Si algo se puede decir que es ilimitado, desarrollaron una tecnología que se llama Multi-Jet Fusion, es tecnología para producir piezas de plástico. Que os voy a presentar en un segundo. Esta tecnología de plástico se presentó en un evento en el centro de Barcelona en 2016, en verano de 2016, y en 2017 estábamos ya vendiendo, digamos, el producto, ¿vale? A día de hoy, para que nos hagamos una idea, HP es una empresa fuerte, cuando me gusta explicarlo siempre así, es una empresa fuerte digamos, en 2 sentidos. Por un lado, en marketing, sabemos realmente exponer nuestros productos y la ventaja que tienen. Y segundo, en I+D. Es una empresa realmente focalizada en I+D, que viene, digamos, de ese ADN que hemos recibido de los fundadores, de Hewlett y Packard, ¿vale? Como digo, en 2014 recibimos esa, digamos, esa guía o esa dirección de los responsables de que se tiene que usar una tecnología de impresión 3D y en 2016 se presenta y en 2017 se empieza a comercializar. Esa tecnología, como digo, se llama Multi-Jet Fusion, es una tecnología pensada para producir piezas de plástico. En paralelo, según la lanzamos, empezamos a trabajar también en una segunda tecnología para producir piezas de metal, que se llamaría Metal Jet, que es la que veis en el otro lado, en la imagen. ¿De acuerdo? Luego, os voy a intentar contar un poco cómo funcionan ambas tecnologías, poniendo casi todo el foco en la parte de polímeros, que tiene un recorrido mucho más largo. Hay muchas más aplicaciones y luego, pues, contando en comparación cómo funciona Metal Jet. Sí. ¿Cómo funciona Multi-Jet Fusion? Como digo, es una tecnología que básicamente consiste en transformar plástico que vamos a aportar en forma de polvo con una granulometría pequeña, estaríamos hablando camas de polvo que estamos distribuyendo sobre una superficie que vamos a llamar la superficie de impresión, en capas de alrededor de unas 80 a 100 micras aproximadamente y el tamaño de las partículas en alrededor de 50 micras de diámetro aproximadamente, ¿vale? Ese plástico lo vamos a fundir y lo vamos a fundir de una forma selectiva. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Básicamente le vamos a aplicar calor, ¿vale? Vamos a aumentar la temperatura para que se funda. ¿Cómo aplicamos el calor en nuestro caso con esta tecnología Multi-Jet Fusion? Veis en la segunda imagen de la derecha, básicamente vamos a aplicarle calor mediante luz, ¿vale? Vamos a tener una serie de lámparas que van a emitir radiación, básicamente, mayormente, en el rango visible y el infrarrojo, y con ese calor vamos a intentar fundir el plástico. Lo podemos hacer perfectamente en la calle. Podemos coger piezas de plástico, las podemos poner al sol y no les va a pasar nada, ¿no? Podemos meterlas en un horno, se van a calentar, pero poco más, ¿vale? El hecho de que nosotros apliquemos luz no va a ser suficiente para que el plástico se funda, ¿vale? Tenemos que hacer, digamos, un subterfugio, tenemos que hacer, digamos, una acción adicional para conseguir que ese plástico se funda. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros venimos del mundo del 2D, tenemos una ventaja y un conocimiento extremo en cómo aplicar tintas sobre superficies, sobre sustratos, tanto sea papel como sean elementos rígidos. Lo que vamos a utilizar es cabezales de tinta y vamos a aplicar
unas cintas, que en nuestro caso en impresión 3D llamamos agente de la más chulo, ¿vale? Vamos a aplicar unas cintas sobre la superficie para cambiar una propiedad física del material, que es la que a mí me interesa. Esa propiedad física se llama emisividad o absorbancia. Va a ser esa capacidad que tiene del material de absorber gamas, ¿no?, de longitud de ondas del espectro, digamos, electromagnético, ¿vale? Va a haber siempre un agente, que son esas gotas de color negro que veis en la parte superior, que vamos a llamar agente de fusión, que básicamente es agua, digamos en torno al 90% es agua, y un pequeño porcentaje, 3, 4, 5%, va a ser un agente químico, es un colorante, un pigmento que llamamos negro de humo, carbon black, ¿vale? Igual que tenemos en las ruedas de los coches, los neumáticos son negros porque llevan negro de humo, ¿vale? Vamos a utilizar ese agente, ese pigmento, que va a ser el que, de forma eficiente, va a ser capaz de absorber la energía de la luz de esas lámparas, que vamos a llamar lámparas de fusión, que va a hacer que en milésimas de segundo el plástico se funda, ¿vale? Secreto, el plástico tiene que estar acondicionado a alta temperatura de antemano, ¿vale? Vamos a tener el plástico justo por debajo del punto de fusión. Aplicamos tintas y aplicamos luz. Esa tinta donde está ese agente de fusión va a conseguir que en milésimas de segundo suba la temperatura entre 20 y 30 grados, ¿vale? Y con eso conseguiremos que se funda allá donde quiero. La tecnología se llama Multi-Jet Fusion. Somos los únicos que somos capaces de trabajar con multiagente, ¿vale? Por si se llama así. Siempre va a haber al menos un segundo agente, que son esas otras gotas que veis dibujadas en la imagen, de color transparente o de color azul en la imagen, que básicamente hace el efecto contrario, ¿vale? Es un agente que llamamos agente de detalle, que ponemos en los perímetros de las zonas a fundir y lo que va a hacer es apantallar, ¿vale? Cuando el calor en exceso que va a haber en las zonas fundidas, que está más caliente que el resto del material, intente fugar, ¿vale? Intente irse y por conducción al plástico circundante, al polvo circundante, lo que va a hacer ese agente es evaporar, absorber esa energía y apantallar el efecto, ¿vale? De forma que podemos conseguir dos cosas de forma simultánea. Fusión completa donde yo quiero y precisión dimensional gracias al agente de detalle, ¿vale? Y eso es un proceso iterativo. ¿Cómo? Pongo una capa de polvo y viene un carro aplicando tintas y aplicando calor. Y se funde toda la superficie donde yo he decidido. Y así de forma sucesiva, ¿vale? Lo veremos en un vídeo en un minuto y lo entenderéis mejor. Y luego tenemos Metal Jet. Metal Jet es una tecnología que coge, digamos, elementos de la parte de polímeros, de la parte de plástico, de Multi-Jet Fusion, para intentar, digamos, sintetizar el metal, pero en este caso no vamos a fundir el metal en la impresora, porque normalmente los metales funden a temperaturas muy altas y si lo intentáramos fundiríamos prácticamente la impresora y eso no sería posible, ¿no? Lo que vamos a hacer de otra manera, vamos a coger nuestros carteles de tinta y vamos a disparar un agente diferente. Vamos a disparar un agente que se llama binder, es un aglutinante, ¿vale? Es un pegamento. Lo que vamos a hacer es utilizar ese pegamento para conseguir que las piezas se consoliden, tengan la suficiente, digamos, resistencia para que yo las pueda escarbar cuando termine de imprimir el volumen completo y me las pueda llevar luego sin que se me rompan, ¿vale? Pero no son piezas resistentes, sin que se me rompan, me las llevo a un horno a temperatura, no necesita presión, pero con temperatura para que consolide, ¿vale? Para que la pieza se sintetice y se funda, ¿vale? Este sería el objetivo a seguir. Como veis, es parecido, pero el objetivo es completamente diferente, ¿no? El proceso es completamente diferente. Esto es la pinta que tiene, digamos, nuestras impresoras, ¿vale? ¿Qué forma tienen para poder producir piezas de plástico? Básicamente, muchos equipos, es una solución modular, donde va a haber siempre un elemento que llamamos impresora, que es esta que veis aquí en el centro, que es la máquina que produce las piezas, ¿vale? Hay otro elemento que veis a la derecha, que es una máquina que gestiona material, puro y duro, ¿vale? Es una máquina que se llama estación de procesador, que lo único que hace es gestionar el plástico. Lo prepara antes de la impresión. Y luego siempre va a haber un elemento intermedio, que es otro que veis aquí, este elemento pequeñito, que llamamos unidad móvil, que me permite conectar una máquina con la otra. Eso lo veréis ahora con una serie de gráficos que os voy a poner. Consiste en coger una unidad móvil, la conecto en la estación de procesado, lo cargo de material
el que yo haya elegido y en el porcentaje que yo haya elegido, y cuando está cargado me la llevo, cojo ese carro otra vez, esa unidad móvil, la arrastro y la pongo en la impresora. Y una vez que lo meto en la impresora, va a empezar a imprimir sobre la superficie de impresión que está sobre sobre la propia unidad móvil. Cada vez que pongo una capa, la superficie se va a ir escondiendo dentro de la unidad móvil. De tal forma que cuando termine de imprimir, la saco y tengo un volumen, lo veréis en los gráficos a continuación, un volumen lleno de piezas y polvo, ¿vale? Este sería el objetivo cómo funciona. Déjame que os lo enseñe. Esta sería una estación de procesador. Es como empezaría, digamos, el proceso. Yo tendría conectado una unidad móvil y diría a la máquina, llénamela de material, porque necesito imprimir un volumen de piezas, ¿vale? Lo que haría la máquina sería coger polvo fresco, polvo que nunca ha pasado por ningún ciclo de impresión, por ningún ciclo térmico. Cogería polvo usado que ha recuperado de las anteriores impresiones que hayamos hecho, me lo mezclaría para que fueran las propiedades de ese material uniforme, ¿vale? Haría pues una mezcla física y me la inyectaría en lo que llamaríamos la unidad móvil, ¿vale? Es como sería el proceso de trabajo. Una vez que este proceso está completo, básicamente lo que haríamos sería coger esa unidad móvil y llevarla y conectarla a la impresora, ¿vale? Y el proceso de fabricación empezaría como os he explicado antes, ¿vale? Aquí veis, por ejemplo, en la segunda impresión, una imagen de lo que sería una capa de impresión, donde las zonas negras han recibido ese agente de fusión y están fundidas y el resto del polvo permanece invariante, ¿vale? No ha cambiado. Y ese polvo que me va a sobrar lo voy a poder recuperar y meterlo en las siguientes impresiones, ¿vale? Aquí lo veis en este vídeo. A ver, voy a arrancar. Un segundo. Aquí se ve más o menos de forma gráfica para que veáis cómo funciona. Habría un elemento que se llama rodillo que distribuye una capa de polvo, como decía, entre 80 y 100 micras, y luego vendría ese elemento que llamamos carro, como no sé si habéis visto las impresoras multifunción, ¿no? Los escáneres multifunción, que lo que haría sería, tendría las lámparas de fusión y tendría los carreteles de tinta, que lo que hace lo que he comentado antes, ¿no? Estarían dibujando sobre la superficie lo que queremos imprimir y al mismo tiempo estaría en paralelo pasando esas lámparas aplicando la energía necesaria para fundir el plástico, allí donde yo quiero, ¿vale? Este sería cómo funcionaría de forma sencilla. ¿Cómo funciona? Pues como decía hace un momento, básicamente lo que estamos haciendo con las tintas, con el agente de fusión, es cambiar la emisividad o la absorción del plástico frente a la luz, digamos, infrarroja y visible. Aquí, en el eje de las X, precisamente veis la longitud de onda. Justo encima veis una línea gris que pone white powder, que es el polvo, el plástico que estoy poniendo en la superficie, y esa sería más o menos la emisividad que tiene el plástico, ¿eh? El plástico no reacciona con la luz, ¿vale? No reacciona con la luz infrarroja o con la luz visible. Puede tener algunos picos de absorción, digamos, de luz, ¿vale? Por los distintos enlaces que tenga, carbono-carbono, carbono-oxígeno, carbono-hidrógeno, etcétera, etcétera, pero no son suficientes para calentar demasiado el plástico. ¿Cómo lo hacemos? Pues con la línea azul de arriba, que es la emisividad que tiene el agente de fusión, ¿vale? Tiene un delta de absorbancia. Lo que hacemos es precisamente eso, cuando lo mezclo con el agente de fusión, tenemos esa capacidad, ese delta de absorción de energía, esos 20-30 grados que puede aumentar la temperatura del plástico en milésimas de segundo, ¿vale? ¿Y cómo terminaría el proceso? Pues bueno, cuando termino de imprimir, lo que haríamos sería extraer esa unidad móvil que tendría polvo y piezas, que estaría a alta temperatura, dejaríamos que se enfriara y cuando se enfriara, pues haríamos la recuperación del polvo sobrante y las piezas estarían listas para llevárnoslas a la siguiente fase, que es básicamente limpieza, quitar el exceso de polvo y acabarlas, ¿vale? Este sería cómo funcionaría Multi-Jet Fusion. Aparte de eso, pues tenemos muchos otros elementos o maquinaria que están pensadas para hacer otras funciones, automatizar procesos, básicamente.
¿Qué maquinarias, qué materiales tenemos digamos, en el portfolio con los que se podría llegar a trabajar con la tecnología? Básicamente estaríamos hablando de poliamidas, estaríamos hablando de materiales termoplásticos semicristalinos, disculpad, y elastómeros termoplásticos. Y dentro de aquellos, pues básicamente cualquier material que estuviera, o los materiales que estuvieran por debajo de un punto de fusión de 200 grados, 200, 225 grados, ¿vale? En realidad, por compatibilidad, simplemente hay una familia de polipropilenos, una familia de poliamidas, de nylons, que son compatibles, y luego también pues, hay una familia de elastómeros termoplásticos, que veis en la tabla de abajo con el color verde, que serían básicamente elastómeros termoplásticos tipo poliuretano y termoplásticos elastómeros tipo poliamida, ¿vale? Estos serían los materiales más frecuentes que se utilizarían con la tecnología. Cada uno tiene sus ventajas, cada material, cada uno puede tener, digamos, su aplicabilidad, ¿no? Que al final es, digamos, nuestro trabajo, encontrar cuál encaja mejor con cada aplicación y cada industria. Aquí tendríamos MetalJet, que antes igual que he puesto un vídeo de cómo funcionaría, digamos, la tecnología de plásticos, también os he puesto un vídeo de cómo funcionaría la tecnología de metal. By leveraging and extending HP Multijet fusion technology for printing 3D plastics, HP Metaljet can propel your business forward with the most advanced metals 3D printing technology for mass production. Get ready to take on new jobs and unlock new revenue streams. Inside the printer, the carriage features 6 print heads arranged across 2 print bars. Up to 4 different nozzles can print HP binding agent in the same 21-micron grid on the powder bed, providing 4 times nozzle redundancy. The printing process starts by spreading a layer of metal powder. Then, HP Metaljet binding agent is jetted at precise locations onto the powder bed to define the geometry of single or multiple parts. The energy source helps evaporate liquid components and cure the material. Once printing and depowdering processes are complete, a high-strength green part is removed from the build unit and sintered using an industry-standard sintering solution. The loose powder is recovered from the HP Metaljet powder removal station and transferred to the HP Metaljet powder management station, where it is automatically mixed, sieved, and loaded into another build unit for the next job. HP Metaljet breaks through the productivity, quality, and cost constraints of existing 3D printing technologies for metals. Compared to powder bed fusion, HP Metaljet produces more isotropic grain structure in the sintered part, resulting in more uniform material properties. Compared to metal injection molding, HP Metaljet technology eliminates the time-consuming debinding process, freeing up to 20 hours from your workflow. Now you can accelerate innovative designs and products and efficiently produce high-quality 3D metal parts at scale. Get ready to experience unlimited capabilities. HP Metaljet. Reinvent opportunities. Bueno, creo que con esto más o menos os hacéis una idea de cómo sería el flujo de trabajo y cómo funcionaría. No he puesto ninguna diapositiva para hablar de materiales de MetalJet, pero para que os hagáis una idea, los materiales que a día de hoy tienen certificados serían aceros inoxidables, ¿vale? Estaríamos en ese rango y estamos probando, la tecnología es abierta a poder desarrollar otros tipos de materiales. Estamos trabajando con industrias de muchas, de distinta índole, y algunas pues están más interesadas en moverse en el mundo de los cobres, otras más moviéndose en la dirección de los titanios. Pues, bueno, tenemos esa posibilidad de desarrollar nuevos materiales para futuras aplicaciones e industrias. Algo importante que quería simplemente destacar, tanto con MetalJet como con Multijet Fusion, aquí os pongo simplemente la parte de Multijet Fusion. En el caso de plásticos, es una tecnología que está patentada, no hay posibilidad de que alguien fácilmente pueda copiar, digamos, o trasladar el conocimiento en utilizar múltiples agentes mezclados con plástico para poder conseguir, digamos, distintos resultados, ¿no?
Y algo que tenemos, digamos, como ventaja, principalmente con esta tecnología, es que podemos conseguir alta densidad, porque es un proceso de fusión, ¿vale? No es un proceso de sintetizado. Esto nos lleva a una ventaja adicional. Como somos capaces de transportar mucha energía calorífica al plástico y fundir, digamos, con alta densidad una superficie, pero no solo eso, no solo una capa de polvo, sino también varias de forma simultánea, nos da, digamos, una ventaja de poder conseguir plásticos cuyas propiedades en el eje de la Z sean bastante parecidas al eje del X, lo que normalmente se suele llamar isotropía, ¿vale? No podemos decir que 100% de las propiedades son isótropas, somos ingenieros, sabemos que eso no es posible, pero, digamos, la diferencia es relativamente pequeña, cosa que no pasaría con otro tipo de tecnologías, incluso en fabricación convencional, ¿vale? Sí, fabricación tradicional. Si hablamos de un placón que ha sido, digamos, laminado, sabemos que va a verse una fibra, va a ser una propiedad, siempre va a ser mejor que en las otras direcciones, ¿no? Y luego, gracias a nuestros agentes de detalle que les comentaba, podemos tener buena precisión dimensional, ¿vale? Luego, algo que creo que sí podría, digamos, impactar en concreto a la industria naval es la necesidad de entender cuál es, digamos, la estabilidad de los materiales expuestos al ambiente, ¿no? Aquí tenéis algún estudio que hemos hecho nosotros en el pasado, comparando pues, material nuestro con materiales y tecnologías similares a la nuestra, donde veis las líneas azules y los, digamos, ejemplos, los tensiles que están marcados con el nombre azul, que serían los de HP, fabricados con HP, como estudios de acondicionamiento atmosférico, ultravioleta y humedad, cómo las propiedades se mantienen a lo largo del tiempo, ¿vale? Sabemos que todos los plásticos a la larga se degradan, todos los plásticos se oxidan a la intemperie, el hecho de que tengas humedad, tengas ambiente salino, el hecho de que tengas distintos elementos adicionales van a posiblemente acelerar ese proceso, ¿vale? En este caso veis pues un ejemplo. Como tenemos una ventaja competitiva comparado con otro tipo de tecnologías utilizando materiales similares, ¿vale? Y algún estudio que hemos hecho en el pasado comparado precisamente agua dulce con agua salina. ¿Qué sucede a un plástico, una poliamida, si la acondicionamos durante X días? En este caso, creo, 15-30 días, veis ahí en la imagen, no sé si os llega a la vista. Acondicionando pues probetas durante 15-30 días en agua dulce o agua salina y ver si hay una diferencia en el comportamiento, digamos, de la poliamida en un caso o en otro, ¿no? Entonces tenéis siempre la primera, estrés, estarían hablando de agua dulce, agua salada, agua dulce y agua dulce, ¿vale? Más o menos, como marca ahí, ¿vale? Entonces veis que más o menos las propiedades son similares, las tendencias son similares. Parece que no hay un impacto directo, al menos para un plazo de tiempo relativamente corto. Y con esto me gustaría presentaros casos de uso para que tengáis una idea de qué se está haciendo con este tipo de tecnología, especialmente con la parte de polímeros. Y luego también os enseñaremos muestras de Metal Jet sobre la mesa digamos, en industria naval y adyacentes. Para que os hagan una idea, esto es un gráfico real de cómo funciona el mercado en España y Portugal, donde veis que básicamente tenemos dos industrias potentes y grandes. Una sería el sector salud, el segundo sería el sector industrial, donde el sector industrial pues sería la segunda caja de color rosa o violeta, sería una caja donde entrarían muchas industrias. Sector de automoción, estaría la parte naval, estaría el mundo de la agricultura, ferroviario, etcétera, etcétera, ¿vale? Y el crecimiento es exponencial, desde que empezamos en 2017.
Y aquí sí os presento algunos ejemplos. Para empezar, os quería comentar un caso real, en este caso de naves de competición. Hemos participado durante varios años sponsorizando y también proporcionando, digamos, proporcionando clientes que fabrican piezas con nuestra tecnología a empresas del mundo de la competición, por ejemplo, de la America's Cup, que hablaremos un poco a continuación. Y este será un caso, creo que de 2019, 2018, 2019, donde en este caso que estábamos con Emirates New Zealand, el equipo, pues ellos tenían una de nuestras máquinas y fabricaban piezas ellos mismos para sus propias naves, ¿no? Aquí tenéis dos ejemplos, dos imágenes de dos piezas. Tenéis un distribuidor de fluidos y otro componente. Básicamente, como veis en la parte de arriba a la derecha, muchas de las cosas que hacían eran precisamente eso, piezas complejas, pues distribuidores de fluidos, y muchos carcasas para electrónica, piezas personalizadas de tirada baja o únicas, ¿vale? Y aquí os presento un vídeo que espero que se vea, donde, a ver, ahí está, se verá precisamente ellos presentando las muestras. The America's Cup isn't just a race against boats, it's a race against time. Just like in Formula One, it's those extra thousandths of a second per lap. That's what we're looking at here with the boat. It's the same kind of thing. How can we eke out these minuscule advantages over the opposition? A big push for us with HP was to get hold of a 3D printer. So we got an HP Jet Fusion on site just over a year ago. Since then, we've probably been putting out 2 or 3 builds a week in it. The 3D printer has been an absolute game changer for us. It is really hard to imagine not having that now in a future campaign. Parts that we would previously have to send away to get machined, we can now get printed overnight. For instance, the input devices that the sailors are using to control all the hydraulics and the electronics. We have mounts for the displays. And I think as we gain more experience with the printer and we sort of learn about new ways in which we can build stuff, you're actually creating components which you couldn't manufacture any other way. When it comes down to it, the team that wins the technology race wins the sailing race. And it's awesome to have HP on board, giving us innovative technology that gives us a massive competitive edge. Aquí. Y básicamente, digamos, las colaboraciones con, digamos, equipos de la America's Cup se han continuado durante 2 años y, de hecho, este año hemos sponsorizado algunos de los equipos, ¿vale? De hecho, lo veréis enseguida. Algunos ejemplos. Y, de hecho, tenemos todas estas piezas que están sobre la mesa, que luego os invitamos a que os acerquéis y verlas. Son piezas que en realidad están montadas o han estado montadas, no sé si ya ha terminado la competición, para el equipo que estamos sponsorizando, elementos que están, digamos, instalados en la nave, ¿vale? Aquí tendréis pues, este ejemplo, por ejemplo, digamos, de la quilla. En este caso se utiliza, en muchos de estos casos, muchas veces que veis aquí son poliamida, es el material, digamos, más versátil que tenemos en, digamos, nuestro portfolio de materiales, es un nylon, resistente, una buena ductilidad, una buena resistencia al ambiente, etcétera, etcétera, ¿vale? Y también hay algunas otras muestras que luego veréis del equipo actual que también son elastómeros. Bueno, aquí como veis, pues eso, este último año hemos estado sponsorizando al equipo Orient Express y por eso hemos sido capaces de tener algunas de las muestras que veis aquí, ¿vale? Las grandes ventajas que le da a la fabricación aditiva es poder hacer diseños iterativos y poder conseguir, digamos, piezas resistentes y ligeras de una forma más sencilla que ir básicamente a un proceso de producción convencional, ¿vale? Les permite hacer ellos ese diseño interno, fabricarlo, probarlo y mejorarlo, ¿vale? Este sería, digamos, el resumen. Casi todos los tipos de aplicaciones, como decía antes, son piezas de geometría muy complejas, que normalmente requerirían múltiples piezas, soldaduras, etcétera, como pueden ser distribuidores de fluidos,
o piezas ya un poco más personalizadas como las coberturas de electrónica y similares, ¿vale? Entonces, aquí veréis enseguida, aquí no indica cuántas piezas tiene, pero aquí. Veréis aquí arriba que pone precisamente que se ha fabricado no solo para un equipo, corrígeme si me equivoco, no solo para un equipo, pero prácticamente los equipos, tanto el que hemos estado sponsorizando como los que no, han estado fabricando piezas con esta tecnología que están instaladas. No hemos enterado con el transcurso de la competición, se ha dicho la verdad, no lo sabíamos. Habría más de 4.000 piezas, digamos, instaladas, 400 geometrías diferentes, poliamida, como decía antes, un nylon resistente, buena, digamos, equilibrio entre propiedades, pero también algunas muestras de elastómero, como digo, os invito luego que os acerquéis y le echéis un vistazo. Y nada, lo que veis ahí, ¿no? Guías para, ¿cómo se dice? Para los cabos, gracias. Sellantes, elementos de absorción de impacto, tuberías, distribuidores de fluido, etcétera, etcétera. Y luego, bueno, también veo que también tenemos cascos accesorios para los cascos de los competidores. Aquí tenéis una visión de los modelos K de las piezas. Como digo, muchas de estas están aquí sobre la mesa. Os invito en 2 minutos, 3 minutos a que os acerquéis a verlas. Y os voy a enseñar un par de casos adicionales. Este tema también me lo enviaron hace un par de días. Es un ejemplo también de una competidora, en este caso, de larga distancia y algunos elementos, como veis aquí, que lo pone ahí, que es una guía para el autopiloto de este velero, ¿vale? Un elemento que está ahí, también de responsabilidad. Luego, este es un ejemplo que se hace en producción, no es un elemento único de una nave de competición que se haga solo una vez. En este caso es un elemento de producción de una empresa británica que se llama M-Facture, que básicamente fabrica para ciertas empresas del mundo naval en Reino Unido. Y bueno, tenéis este elemento que está semisumergido y es un distribuidor de fluido, ¿vale? Esta pieza en concreto es poliamida y está también acabada con un pulido químico, ¿vale? Para darle un sello adicional de estanqueidad en la superficie y también hace la pieza ligeramente hidrófoba, ¿vale? Es una pieza interesante. Si algún día venís a Sant Cugat a ver nuestro centro, la pieza está allí expuesta. Ejemplos adicionales, una empresa que hace pues, veleros en Italia, UV Major, hace un montón de componentes. Si vais a su página web, algunas son identificables. Si no, hemos estado en alguna feria recientemente y se ven bastantes elementos también que tienen fabricados. Al menos tienen una docena como mínimo de piezas fabricadas con la poliamida 12. Podéis ver que algunas piezas tienen responsabilidad mecánica, no son simplemente piezas estéticas o coberturas, son realmente piezas que están pues, digamos, sometidas a las cargas de los cabos y a un elemento más, ¿vale? Son piezas de responsabilidad. Y en este caso, como veis aquí, básicamente lo que están buscando hacer piezas más complejas, eliminar metales que son pesados y, bueno, y poder hacer pues, esas iteraciones más rápido de diseño. Y luego hay un elemento súper importante que es la parte de reparación. De poder hacer un elemento que te pueden hacer un pedido un día y se lo puedes entregar la semana siguiente o antes, la pieza de repuesto. De hecho, es uno de los ejemplos que vienen ahora. Esto es una empresa americana que se dedica básicamente a proporcionar piezas de repuesto que ya no existe, digamos, ese molde ese molde o esa pieza, ese modelo CAD, pues lo que te hacen es te lo digitalizan y te fabrican una pieza de componente hecho con poliamida de intercambio, ¿vale? Y luego un par de ejemplos adyacentes.
un par de ejemplos de drones, en este caso un dron de una empresa portuguesa que se llama Noras, para hacer rescate marino. Tienen pues una patente, parece ser, para que en caso de que un navegante pues se caiga al agua, tiene un sensor que detecta que se ha caído por la borda y automáticamente lo que haría es activar ese dron que saltara digamos, al agua y fuera en busca de la persona, ¿vale? Este sería, digamos, el objetivo final. Otro tipo de dron diferente, en este caso es un dron submarino para investigación de una empresa alemana. En este caso, el dron es de grandes dimensiones, estaríamos hablando de alrededor, creo que de 1,20 m, 1,40 m aproximadamente, o más o menos, ¿no? De en torno al metro. Y en este caso, no sé si lo veis en la imagen, todos los componentes grises de la parte de abajo, donde estarían los motores, no pasa nada, donde estarían, digamos, las turbinas, los motores, esas estructuras están hechas con poliamida. Y para terminar, pues bueno, un par de ejemplos de modelos de competición, como el que están poniendo también aquí los compañeros. Y un poco más de ocio, esta es una empresa italiana, si entráis en la página web de Aedra, como lo veis ahí, podéis perfectamente ver elementos. En este caso, su interés es poder hacer elementos para estos, no sé, patines surf, más ligeros y que además podrían contener electrónica con, digamos, ¿cómo se dice? Certificación IP68, ¿vale? Con certificación de Stankita. Y por último, muy parecido, también conocemos esta empresa, creo que son de tipo británicos, pero no estoy 100% seguro, que lo que hacen todas las sellantes o el sellado de las burbujas estas para cámaras tipo GoPro para hacer inmersión, ¿vale? Y si veis en la página web veréis perfectamente que dicen que algunas de estas burbujas, aunque yo las que he visto que están hechas con poliamida, en un principio serían hasta 30 metros, ahí ponen la página web hasta 150 metros, ¿vale? Y con esto simplemente acabaría exponiendo un ejemplo no del sector naval, porque no tenía ninguno a mano, para metales. Voy a poner de una industria también pesada, por así decirlo, en este caso el sector agrícola, de piezas hechas con acero, y creo que encajaba ligeramente con, digamos, con esta conversación, porque este tipo de piezas sigue siendo un distribuidor de fluidos, como hemos visto que es bastante común en los ejemplos de producción en serie, y porque en este caso estamos hablando de una pieza que tenía responsabilidad porque el material tenía que trabajar a muy baja temperatura. Había un problema en concreto, no sé si lo podéis leer o ya lo veréis en la grabación. Este tipo de máquina trabaja con gasolina, es decir, con queroseno, que se congela a muy bajas temperaturas y eso hace que no pueda circular por, digamos, los conductos y la máquina, ¿no? el tractor no arranque. Parece ser que hicieron un desarrollo específico con un rediseño completo y fueron capaces de diseñar una pieza hecha, en este caso, con Metal Jet, como veis ahí abajo, para solucionar este problema, ¿vale? Dicho esto, estoy a vuestra disposición. También tenemos a Eric, si quiere responder a cualquiera de vuestras preguntas que tengáis, y si no, pues invitamos a hacer case y veáis vosotros mismos las piezas que hemos traído para vosotros, ¿vale? Paso. Yo tenía una duda con las impresoras de plástico 3D convencionales hay unos soportes que soportan la pieza cuando está en
para soportarle que no se caiga el plástico directamente y no haya aquí. ¿Esto aquí a qué equivale? ¿Con qué material se hace? ¿Se me oye? Más o menos, ¿no? Me acerco un poco. Es muy buena pregunta. Con esta tecnología no hace falta ningún tipo de soporte. Las propias piezas se pueden anidar en 3 dimensiones en el volumen de impresión. Que no lo he dicho, pero viene a ser unos 41 metros de capacidad en un volumen de 38 centímetros por 28 centímetros por 38 centímetros. Puedes anidar en las 3 dimensiones sin ningún problema. El propio polvo que no se funde hace de soporte de las piezas, ¿vale? Durante el proceso de fabricación, lo cual nos permite, digamos, imponer en el volumen virtual geometrías, dejando distancias de entre, digamos, 3 milímetros, en algún caso incluso menos, ¿vale? De distancia. Y esos 3 milímetros no es porque el polvo tenga que hacer alguna función particular de soportar las piezas, sino para poder apantallar el calor entre pieza y pieza, para que no haya interferencias entre ellas. Como digo, no hace falta soporte de ningún tipo porque el propio material, el polvo de sustrato es el que lo mantiene, todas las piezas, ¿vale? ¿Este supongo que es fácil de quitar, ¿no? Este polvo. ¿O? Claro, el polvo está suelto, el polvo sigue estando en estado polvo. Cuando tú terminas la impresión y se enfría, como explicaba antes, se lleva a la estación de procesado y hay una manguera que lo que hace es absorber, sopla aire y absorbe, digamos, el polvo sobrante, ¿vale? No hay una necesidad de hacer un procedimiento mecánico para recuperar el materiales, que, como digo, se vuelve a meter en el sistema y se vuelve a usar para imprimir. Yo tenía otra duda respecto a la de plástico, el plástico, y es que ¿cómo haces para que los dos materiales, para que se calienten, no se mezclen entre ellos al echarlos? De hecho, no nos preocupa. Allí donde quiero yo, para ir un poco más de idea, normalmente no entramos en muchos detalles, pero ya que lo preguntas, el agente de fusión tiene que ir sí o sí en las superficies a fundir o en el volumen a fundir, ¿vale? Pero eso no quiere decir que no lo podamos mezclar con el otro agente si queremos cambiar su perfil térmico, ¿vale? De hecho, aquí veréis piezas muy complejas con agujeros muy pequeños. Si no queremos que esos agujeros se nos fundan o que se quede polvo ahí fundido, lo que tenemos que es mezclarlo quizás en la superficie donde estoy poniendo ese agente de fusión con agente de detalle. Y en el agujero puro y duro solo poner el agente de detalle, ¿vale? No nos preocupa, digamos, mezclar con la otra. Lo que tenemos que verificar, y esa es parte de la, digamos, la inteligencia que hay detrás o el proceso cómo funciona, el que tiene que decidir cuánto tiene que echar en cada momento de cada agente. ¿Vale? ¿Sí? O sea, no, si se mezcla un poco, no quita decisión, supongo. No. El agente de fusión son en las zonas a fundir y el otro agente se puede echar en los perímetros y se puede llegar a mezclar en algunas zonas en las a fundir. Pablo, ¿qué decir? Acabo de completar la respuesta. Sí. Eso es un poco más complejo porque no solo, al final, el objetivo final es controlar exactamente la cantidad de elementos que absorbe la energía y por tanto tiene que emitir, como el elemento que nos hace intentar controlar que la energía no se vaya a las zonas que no queremos fundir. Realmente lo que estamos haciendo inicialmente es cada una de esas piezas se hace un procesado extremadamente complejo en el que ya calculamos todas las geometrías, tenemos un modelo térmico de cómo se va a fundir las piezas, cómo se va a expandir el calor, de tal manera que modificamos la geometría original a la hora de imprimir, para básicamente controlar el calor de la manera más precisa posible. De la misma manera que tenemos modelos que nos predicen cuál va a ser el polvo cuando se calienta, cuando se enfría, una vez que está fundido se va a comprimir, se va a hacer un shrink. Queremos controlar la precisión dimensional, que, bueno, en alguna de las centrales de salida puede estar al orden de 200, 300 micras, dependiendo de la longitud de la pieza. Entonces, lo que hacemos es deformar la pieza, de tal manera que compensa el proceso térmico de enfriamiento. ¿Vale? Es una mezcla de química, física y computación.
Aquí tenéis al profesor porque es responsable de I+D en la parte de polímeros. Y es verdad, como dice Pablo, la geometría que tú fabricas, la que imprime en realidad la impresora, no es la dimensión final. La dimensión final lo que fabrica es teniendo en cuenta cuánto se va a contraer durante el proceso. ¿Vale? Y otra pregunta que tenía es, ¿el polvo reciclado no pierde propiedades y que lo has puesto en material solamente reducido? Excelente pregunta, sí. Sí, es una pregunta excelente, sí. Los plásticos se oxidan por efecto de térmico, la humedad, por muchas cosas, ¿vale? Y eso hace que pierdan propiedades. Los plásticos con los que nosotros trabajamos o los plásticos que nosotros desarrollamos llamamos de alto grado de reusabilidad. ¿Qué significa esto? Básicamente que el polvo sobrante mezclado con un pequeño porcentaje de polvo fresco, polvo que nunca pasa por ningún ciclo de impresión, llegue a un estado, digamos, asintótico, a unas propiedades que a nosotros nos interesan, ¿vale? Y ese es el punto clave. Y ¿por qué nos interesa que sean de alto grado de reusabilidad? Puramente por el punto económico. Queremos que no haya mermas y porque si hay mermas, entonces se encarece. Tú estás comprando polvo que nunca utilizas, ¿vale? Tienes que tirar a la basura y eso no es sostenible, ni económicamente, ni tampoco medioambientalmente. Y este es el objetivo final. Luego, muchos de estos materiales que veis aquí requieren un 20% de polvo fresco y un 80% de polvo usado, ¿vale? Al menos. ¿Qué quiere decir? Que si yo fabrico una serie de gramos, pues voy a tener que compensar luego a continuación con más polvo fresco para poder que esa propiedad se mantenga, ¿vale? Tenemos materiales que son 90% usables y otros que llegan a ser hasta el 100%. De tal forma que sí puede garantizar que nunca vas a tener menos. Y esto es una ventaja que también tenemos en cómo desarrollamos la tecnología y los materiales para que estén en esa situación. Pero sí, como dices tú, las propiedades se degradan y las tenemos que compensar con más polvo fresco. Muchas gracias. Muchas gracias, Bruno, por la excelente palestra. La pregunta que tengo es un poco, cogiendo aquí lo que comentaba el alumno anteriormente, ¿no? Comparando con impresoras, digamos, convencionales, de FDM, que tenemos en casa, de 1.200 euros por ahí, siempre hay una cuestión que se llama infinita, que es la cantidad de material que vas a poner dentro del objeto, ¿no? Y en buena tecnología, yo no sé, nosotros ahora en la universidad estamos trabajando mucho con cómo poder rellenar dentro de la, o sea, el tema del infill con unas geometrías un poco más eficaces a nivel estructural, como por ejemplo el giroide, ¿no? El giroide tiene una capacidad de, por su propia geometría, tiene una resistencia grande, con lo cual necesitas depositar menos material y tener una resistencia del objeto adecuada, ¿no? Y no sé si en vuestra tecnología, si todo lo que se imprime es sólido o si el software para comparar el esto va por G-code también, o no. No sé si va por G-code o el tipo de algoritmo va a imprimir. Igual que el software que tú utilizas para mandar digamos, el fichero a la impresora, sí. Le dices, ponme este infill o etcétera, ¿no? Con estos parámetros, con estos espesores, con esta geometría, aquí igual. Lo que tú mandas a la impresora es lo que te va a imprimir. Puedes mandar piezas sólidas, la impresora te va a imprimir piezas sólidas. ¿Quieres mandar una impresora que sea una carcasa por fuera y por dentro sea completamente hueca? Te hace la pieza completamente hueca. Si quieres hacer una pieza con una estructura reticular en el medio, se la indicas y te la va a hacer, ¿vale? La impresora te imprime lo que tú le mandas. Luego es fase de diseño, no es fase de impresión, ¿vale? La necesidad de rellenar un espacio y que te cumpla unas propiedades finales es fase de diseño, no es fase de impresión. Yo te doy las fichas de material, tú sabes que lo que mantener, dice con esas propiedades, con una pared de 2 milímetros o 1,5 milímetros me vale, porque estamos hablando de un nylon, estamos hablando de un material resistente, no estamos hablando de un FDM, ¿vale? Y es una pieza sólida, superficial, se estanca, etcétera, etcétera. Con esto me vale. Y luego, como quiero darle estabilidad por dentro, es interesante porque ahora, por ejemplo, hay unas tecnologías nuevas que están saliendo en el mercado. Nosotros trabajamos con una software, que es un plugin de Vine, parte de objetos complejos, ¿no? Ahora sale en el mercado un plugin llamado Xerin, que es capaz de hacer una geometría muy lista, muy, digamos, inteligente, para tener,
necesitas menos material porque el material es costoso, ¿no? Entonces, es un poco esta idea, ¿no? De poder imprimir utilizando menos material, pero la resistencia final de la pieza será excelente. Entonces, esta cuestión entre el diseño y la producción me parece que es muy importante que los dos estén muy vinculados, ¿no? Porque, o sea, es típico. Si trabajo con una impresora 3D, hago un prototipo, veo las características y vuelvo a tocar el diseño y vuelvo a imprimir, ¿no? Entonces, hasta llegar a un diseño, digamos, un poco. O sea, me parece interesante como que el diseño y la producción tienen que estar juntos los dos, ¿no? Sí. Y por añadir un poco, al final yo creo que llegamos a un punto en el que quizás ya no es solo rellenar un sólido, como podría ser esta pieza, que sino directamente diseño y buscas formas naturales que te acaben utilizando un poco ese diseño, ¿no? En vez de hacer una chapa o una L, genero una cama de un algodón para utilizar como quiero, no quiero. Incluso, pues como en esta, ¿no? Una pequeña curvatura, diferentes caras, fijaciones para conseguir lo más óptimo posible dentro del diseño. Es verdad que esto añade una complejidad muy alta al diseño en algunos casos, pero todo lo podemos hacerlo entonces posterior de producción. Todo este tipo de piezas, más allá, no necesitas imprimir para saber si la pieza va a funcionar. Lo que tienes que iterar es en un espacio de estado en el que tú, el diseñador, en vez de hacer una geometría, le está especificando una serie de puntos de apoyo básico y le tiene que definir las propiedades físicas que quiere controlar, presiones, densidades, pesos, de tal manera que el software, distintos tipos de software, a partir de un diseño inicial, cuando hemos puesto estas restricciones, el software es capaz de evolucionar continuamente hasta encontrar cuál es la geometría óptima que optimiza los parámetros físicos que tú ya has puesto, ¿no? Y de hecho, tenemos múltiples ejemplos. La verdad es que no he traído uno que hicimos hace varios años con Siemens. Hay muchas empresas que trabajan con esto. Pero básicamente es una mezcla de software de diseño con software de análisis de fluidodinámica. ¿Vale? Entonces hicimos ¿cómo se llama? Un perfil de fluidodinámica para flujo laminar. Que era brutal porque cuando acabó el diseño era un diseño absolutamente chulo. No entendíamos realmente cómo podía funcionar, pero sí, había mejorado con un 30-40% las pérdidas de carga. No entendíamos ni idea. O sea, un ser humano no lo puede hacer, literalmente. Entonces, la gracia es que todas estas geometrías son imposibles de fabricar con métodos tradicionales, no se puede poner en un molde. La gracia es que tú puedes trasladar directamente ese modelo, lo metes en la máquina y a los 2 días lo estás probando directamente y validando todo el experimento digital que has hecho anteriormente. De los tiempos en los que el diseñador se tiraba meses haciendo el diseño, haciendo cálculos y demás, están completamente acabados. Ahora, de hecho, se ha ido al otro extremo. Yo diseño, pruebo, testeo, todo eso, ese tiempo, la gente en la HP, evidentemente, nosotros usamos esto desde hace 20-25 años, no con nuestra tecnología, pero los ingenieros mecánicos nuestros es algo que se logra literalmente, o sea, hacer el diseño continuamente, porque el coste de la iteración es relativamente pequeño versus el tiempo que necesitas tener la pieza, los experimentos. Buenas tardes, muchas gracias por venir. Yo tenía 3 preguntas muy rápidas. La primera, ¿tenéis un catálogo de coberturas finales, así como nos has enseñado una pieza que era hidrófuga a 20 bares? ¿Tenéis, por ejemplo, esmaltes hidrófugos, esmaltes pirorretardantes, esmaltes para añadir más resistencia a la abrasión, etcétera? Bueno, la respuesta rápida es no tenemos porque nosotros no fabricamos piezas ni fabricamos tampoco, digamos, maquinaria de postprocesado, que llamaríamos, ¿no? Lo que sí tenemos son empresas tecnológicas con las que hacemos asociaciones y vamos un poco más allá entendiendo cuáles son los requerimientos de una industria en particular o un usuario en particular y les recomendamos. Luego, ¿que quieres un recubrimiento que sea ignífugo? Te lo encontramos, ¿vale? Y te proponemos las empresas más grandes o las más pequeñas que existan cerca de ti para que te puedan dar ese servicio, ¿vale? Si necesitas algo que te dé, me decía, es hidrófugo, ¿no? También, pues lo mismo. De hecho, cuando hemos puesto la pieza, creo que la que estás comentando,
el distribuidor de fluido, ese que decía que estaba como acabado químicamente, ese proceso es capaz de añadir una pequeña cobertura a la superficie que hace que el material sea hidrófobo hasta cierto punto. No sé si cumpliría con todos los requisitos de todos los usuarios, ¿vale? Pero sí hemos visto casos de ese mismo, digamos, acabado superficial utilizado en el sector alimentario y que en las grasas no se queden pegadas, ¿vale? Bueno, pues puede ser que tenga cabida en muchas industrias y en otras no. Y para eso tenemos que buscar otro acabado diferente. Como te digo, nosotros no tenemos, pero te podemos ayudar a encontrar. Eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Ofrecéis el servicio de impresión o solo vendéis impresora? Nosotros somos proveedores de tecnología. O sea, nosotros vendemos nuestras máquinas, no fabricamos para terceros. Si alguien quisiera fabricar con esta tecnología, le ponemos con proveedores que están cerca. Lo que hacemos es lo que llamamos benchmark. Si tú quieres hacer una comparación, una comparativa, normalmente sí que fabricamos 1 o 2 muestras, pero nunca hacemos producción para nadie, ¿vale? No es nuestro objetivo final, no es nuestro negocio, ¿vale? Y vuestros partners, las empresas con las que sí os podéis poner en contacto para que la produzcan, ¿ofrecen algún tipo de certificación de las propiedades de esta pieza? Certificación, ¿de qué estilo, no? Si dices, ¿cuáles son las propiedades mecánicas esperadas en unas condiciones de carga estática? Porque se las proporcionamos nosotros, ¿vale? Nosotros tenemos los materiales caracterizados y los podemos proporcionar. ¿Cuáles son las dimensionales que pueden esperar de una producción estándar normal que no se salga fuera de las condiciones? También se lo podemos dar. Si estamos hablando de certificaciones para industrias en particular, normalmente quien certifica es digamos, la entidad diseñadora. Luego, esa entidad diseñadora tiene que decir, tengo que pasar estos certificados. Uno los tengo que pasar yo y otro me lo tiene que dar mi proveedor de material, mi proveedor de tecnología, mi proveedor de tal. Si ese es el caso, nosotros trabajamos con vosotros para decir, vale, como proveedor de tecnología tuyo, necesitas la ISO 9001, necesitas la no sé qué. Pues esas cosas las podemos hacer, ¿vale? Y por ende, pues al final nuestros proveedores que proporcionan piezas, pues hacen lo mismo, ¿vale? Nosotros estaríamos en ese juego de que necesitas hacer auditoría de tus proveedores para que tú puedas tener garantía de que las piezas funcionan, ¿vale? Pero normalmente no certificamos producto porque no vendemos producto. Estas cosas nos pasan mucho en industrias tipo sector médico, donde cada pieza tiene que tener un pedigrí, tiene que tener un código que va con la pieza y tiene que ir certificado por una entidad notificadora que se llama. Nosotros, como no vendemos ese producto, no lo podemos hacer. Ahora bien, el que lo fabrica nos llama, oye, ¿tu material es biocompatible? Sí. ¿Tienes constancia de que esto es? Sí, lo hemos pasado. Mira, aquí lo tienes. Añádelo si quieres o haz tus propios ensayos porque es tu responsabilidad, no la nuestra, ¿vale? Y cosas así. En el sector naval no conozco todas las, digamos, regulaciones que son necesarias. Como digo, normalmente sería la empresa diseñadora que las hiciera, pero si tú necesitas, como digo, auditarnos, necesitas alguna información de nuestra parte, nosotros ayudaríamos a conseguirla. Y ya la última, más o menos, ¿en qué rango de precios estaríamos hablando de tener una unidad de proceso y un par de unidades móviles? Estaríamos, a ver, estos equipos son industriales. Estamos hablando que cuesta más de 300.000 euros, ¿vale? Normalmente nadie se compra una máquina de este estilo. Normalmente casi 90% o más lo que hace es alquilarlo, ¿vale? Lo que hacen es pagar un montante de 6.000 a 9.000 euros al mes para tener un equipo de estos en casa. Y luego, como nosotros tenemos digamos, un equipo de I+D que está evolucionando la tecnología de forma constante, si a ti te interesa tener la última tecnología que vamos a sacar dentro de 3 años y la anunciamos y se pone una ventaja competitiva, coges y la cambias una por otra. Y no tienes por qué tener un equipo inmovilizado, lo que haces es, pues eso, coger el que tienes, lo llevamos, te lo recompramos y te ponemos el nuevo, ¿no? Pues cosas de este estilo. Y ya la última de todas. Ya sé que fluctuará mucho dependiendo del polvo exacto que compres. He visto que en la industria naval usáis sobre todo una especificación que se refiere un nylon 12, una poliamida 12, habitualmente. Aproximadamente, si hemos dicho que las medidas son 38 por 38 por 38. 38, 28, 38. ¿Qué precio podría tener este volumen de polvo? Pues puedes, a ver, si te doy un número específico, va a depender bastante de cómo tú seas capaz de anidar piezas en un volumen, ¿vale?
básicamente para que puedas aprovechar tu material, respondiendo a la pregunta que hacía antes aquí el compañero, para que puedas aprovechar el material nuevo que tú metes en cada impresión, ¿vale? Puedes estar entre 350 a 550, 600 euros lo que te puede costar una cuba de impresión, ¿vale? Todo lo que metas dentro. Muchas gracias. Pero que te hagas una idea, habitualmente puedes bajar desde 50 céntimos el centímetro cúbico impreso a 20. Vale, lo que te hagas una idea. Si tienes una pieza de medio kilo o de 500 gramos, pues de 500 centímetros cúbicos, pues hacer la multiplicación, vale, pues me cuesta 100 euros, me cuesta 80. Yo tengo una pregunta sobre el nivel energético, es decir, ¿la máquina consume bastante o simplemente, o sea, es un problema el consumo de la máquina o es algo que está estable y es algo asequible? El consumo no es apto digamos, para hogar, sería para un solo industrial, ¿vale? Estamos hablando que puedes consumir alrededor de 90 kilovatios en un proceso de impresión completo, en total. A nivel escalable, ¿tú ves posible un futuro para estas impresoras? Porque al final la utilidad máxima, es decir, puedes solucionar cualquier problema con un producto así. Tú has dicho hoy un montón de industrias. ¿Tú ves asequible encontrar una eficiencia a nivel escalable para cualquier ámbito? Bueno, estamos trabajando, como por ejemplo, desarrollando aplicaciones, ¿no? Ayudando a usuarios a que esto sea aplicable a sus industrias. Vemos que tiene escalabilidad en varias industrias, en particular a día de hoy. Sector médico, donde cada pieza es diferente. Cuando hablamos del mundo de la ortopedia y cosas de este estilo, cada pieza es diferente, ¿vale? Cada usuario es diferente y cada una pieza diferente, pues tiene mucha cabida porque puedes fabricar muchas piezas de forma económica y todas diferentes, ¿vale? Luego está el otro ámbito, el otro extremo. Empresas del mundo de la automoción, donde necesitan hacer muchísimas piezas y todas iguales. Y además todas dentro de unas tolerancias, unas propiedades mecánicas, bien controladas, etc. Ahí estamos empezando a entrar. Llevamos 6-7 años evangelizando, llevamos 6-7 años homologando, digamos, pues las marcas están homologando la tecnología y ya tenemos proyectos, o ya están haciendo proyectos de producción en serie. ¿En qué volumen? No es para fabricar un Seat Ibiza, donde se hacen casi 1 millón de coches al año, ¿vale? Pero sí para hacer un coche de menor rango, como puede ser un Cupra, Formentor o demás, que se hacen 20.000 al año o 30.000 al año, ¿vale? Para que te hagas una idea. En ese rango ya somos capaces de competir y sustituir, digamos, la inyección de plástico, que sería el objetivo final, ¿no? Poder producir piezas complejas con buena precisión, a bajo coste, en gran volumen, ¿no? Pues todavía no estamos ahí, pero vamos arañando poco a poco en esa dirección. Y de ahí, pues, nos movemos pues, al sector ferroviario, porque recientemente hemos lanzado un material retardante de llama que cumple las especificaciones, las regulaciones del sector ferroviario. También respondiendo a la pregunta que comentabas antes sobre certificaciones, en este caso las hemos pasado nosotros, porque necesitan esa evidencia para poder entrar y hacer piezas del mundo ferroviario, ¿no? Pues la hemos pasado, se la vamos a dar. Y ellos, a partir de ahora, se tendrán que pasar por cada pieza su propia regulación, sabiendo que la van a cumplir, porque se la hemos hecho yo nosotros de antemano. Y de ahí, pues, podemos hablar, pues, no sé, industrias, bienes de consumo, el mundo del deporte. Ahora, pues, estamos aquí en el mundo naval, y estoy viendo los ejemplos que tenemos ahí, pues, vamos poco a poco entendiendo cuáles son las necesidades y cómo adaptamos, ¿no? Para poder cumplir. Recordaros también que cuando hablamos de gran volumen, aunque sea no sé, aquí que una federación que sean el mismo, no todas las piezas son iguales. De la misma manera que no todos los coches tienen el mismo color. Hay muchas piezas que son diferentes, instrucciones, modelo y demás, con lo cual esos volúmenes de 1 millón vas dividiendo que acaban siendo de miles. ¿Vale? Y después también muchos de los fabricantes del automóvil, bueno, pues una tendencia en general en muchos productos es la personalización, el hacerlo la personalización. Ahora cada uno no solo quiere cambiar el color, quiere cambiar de la rejilla de aquí tenga el embellecedor, no hago ya del tuning, ¿no? Esto ya es otro historia. Con lo cual esos volúmenes ya no son más asequibles. Y después una parte fundamental en el sector del automóvil son los repuestos. Y la pregunta, el tema de sostenibilidad, la mejor sostenibilidad es la que hace que no imprimas lo que no vas a usar.
Porque todos estos fabricantes, no solo en automóviles, en cualquier industria tienes que fabricar repuestos. Y esos repuestos los tienes que distribuir por todo el mundo, porque vas a tener unas expectativas de reparación de sus componentes. Bueno, si te vas a cualquier concesionario que es un poco grande, los almacenes que tienen de piezas son gigantescos y tienen un inmovilizado pues obsesivo, porque tienen que estocar esas unidades para que le vengan a cambiar el retrovisor y demás. Muchos de estos fabricantes están empezando directamente, empezando con las series pequeñas, todas las piezas de reparación hacerlas con tecnología 3D, de tal manera que solo las fabrican cuando en la orden de compra y no tienen ningún tipo de inmovilizado. O sea, es bastante complejo, depende muchísimo de la industria. Evidentemente no vas a hacer carcasas de iPhones 2 millones, eso no lo vas a hacer nunca. Pero seguramente nadie va a hacer 2 millones de carcasas iguales de iPhone. Hará 1000 con 2000 variantes diferentes. Ok. ¿Estamos bien? ¿Sí? Bueno, si queréis acercaros a algunos, aquí estamos para poder enseñaros las muestras.